El silencio de la noche no es vacío, sino un lienzo donde las sombras pintan horrores que la luz del día disipa, pero jamás olvida. Este camino que emprendemos esta noche no es para los débiles de espíritu. Es un descenso a lo desconocido, un paseo por los ecos de la desesperación y el miedo puro. Para los que han seguido mi voz, para los que se han atrevido a explorar las profundidades conmigo, saben que las advertencias son solo el preludio de lo que vendrá. Hoy las historias que emergen de la más cruda realidad, de las experiencias de aquellos que trabajan cuando la luna es la única confidente, resonarán en sus huesos. Hoy las tinieblas no solo se presentarán sino que respirarán. Sus narices percibirán el frío helado que emana de almas perdidas, sus oídos se agudizarán ante los lamentos que el viento se niega a silenciar. Y si por un instante sienten un escalofrío recorrerles la espina dorsal, será la confirmación de que la barrera entre nuestro mundo y el abismo se ha vuelto peligrosamente delgada. Abran sus mentes, o lo que quede de ellas, y permitan que estas narraciones los arrastren hacia la vorágine. La noche posee una dualidad perversa: es refugio para unos, y una trampa mortal para otros. El velador, el solitario guardián de la vigilia, se convierte en el actor principal en el teatro de lo macabro. ¿Hay acaso un empleo más fértil para los encuentros sobrenaturales? ¿Dónde más podría la línea entre la realidad tangible y la pesadilla vívida desvanecerse con tanta facilidad? Este homenaje va dirigido a todos esos seres de la noche, a los que navegan en el silencio mientras la mayoría duerme, envueltos en la ilusoria seguridad de sus lechos. Prepárense, porque la última ofrenda de esta noche es un relato que se cierne como un buitre sobre el año, un horror tan crudo que promete despojarnos de la complacencia. Cierren los ojos, o manténganlos bien abiertos. Escuchen, dejen que las palabras se filtren, que la tensión se acumule, que el miedo les anide en la garganta. Permítanse ser arrastrados, una vez más, hacia la irresistible oscuridad de los relatos de la noche. La Ciudad de México, un laberinto de concreto y sueños, esconde en sus entrañas centros comerciales que, más allá de sus luces y escaparates, albergan secretos tan antiguos como las sombras que proyectan. No puedo revelar el nombre de este coloso de cristal y acero, pues las consecuencias de señalar un lugar con tal reputación pueden ser impredecibles. Sin embargo, les aseguro que la mayoría de ustedes ya ha sentido su imponente presencia, ha recorrido sus pasillos vacíos, y quizás ha sentido la punzada helada de una mirada invisible. Este lugar, de día un hervidero de vida y comercio, de noche se transforma en un escenario desolado, un reino de silencio solo interrumpido por el zumbido de las máquinas de limpieza o el resonar solitario de los pasos. Los rumores sobre su actividad paranormal son tan persistentes como el olor a mercancía nueva. Se habla de voces que se deslizan por los aires, de figuras etéreas en los espejos de los baños, de maniquíes que, con una voluntad propia, cambian de pose en la soledad de la madrugada. Cuando acepté el puesto de vigilante nocturno, me aferré a la lógica, a la explicación racional. Pensé que eran meras leyendas urbanas, cuentos para asustar a los novatos, para mantener viva la mística del lugar. Pero las semanas pasaron, y la noche, esa vasta extensión de horas muertas, comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Había algo en la atmósfera, una presión invisible, una energía latente que se despertaba cuando el último cliente abandonaba el edificio y las luces comenzaban a atenuarse, dejando solo el resplandor fantasmagórico de la seguridad. El turno de noche era un microcosmos de soledad. Pocos éramos los elegidos, cada uno asignado a su sector, a su parcelita de oscuridad a vigilar. Mi recorrido era un ritual metódico: comenzaba en los laberintos sombríos del estacionamiento, ascendía por los pasillos centrales que parecían infinitos en la penumbra, y culminaba en el nivel superior, cerca de la silenciosa zona de restaurantes, donde el olor a comida se había desvanecido hacía horas. Todo esto bajo el manto de un silencio absoluto, un silencio que te hacía escuchar hasta el latido de tu propio corazón. Fue en la primera semana cuando las voces comenzaron a susurrar. No eran gritos, ni lamentos desgarradores. Eran conversaciones apagadas, lejanas, como ecos de vidas pasadas que se filtraban a través de las paredes de las tiendas cerradas. Subía, bajaba, inspeccionaba cada rincón, cada pasillo, pero nunca encontraba a nadie, nada que justificara el murmullo. Al principio, lo achacaba a los ecos, a la acústica del lugar, a algún sonido externo que se colaba, o incluso a las reverberaciones de la multitud diurna. Me consolaba con la idea de que, tal vez, las escuelas emitían sonidos de niños por la noche debido a la energía residual, y que los centros comerciales, con su constante afluencia humana, podrían hacer lo mismo. Cuando comentaba mis inquietudes con algún compañero,
Me respondían con una resignación sombría. Acostúmbrate. Son parte del trabajo. Hasta que una noche, una de esas noches que se graban a fuego en la memoria, algo sucedió que destrozó cualquier resquicio de escepticismo que pudiera albergar. Era un lunes, o eso creo recordar, poco después de las 2 de la madrugada. Estaba terminando mi ronda en el último piso, la luz de mi linterna cortando la negrura, cuando, desde el barandal, percibí un movimiento en el piso de abajo. Apenas un destello fugaz, una silueta pequeña, baja, corriendo. Pensé que era un niño, o alguien agachado, pero se movía con una velocidad antinatural. Llevaba algo encima, una especie de abultamiento, como ropa colgada o varias capas acumuladas. Zigzagueaba por el largo pasillo frente a los locales cerrados. Una visión desconcertante en la desolación nocturna. Mi instinto de vigilante se activó. Un ladrón. Esa fue mi primera conclusión, no fantasmas, no leyendas. Protocolo. Bajé las escaleras, el sonido de mis pasos amplificado en el vacío, con la intención de interceptarlo. Al llegar al pasillo, alcancé a ver, con una certeza escalofriante, cómo esa figura se escabullía hacia una de las grandes tiendas de ropa, de esas con escaparates amplios y múltiples entradas. Al arribar, todo parecía intacto, cerrado herméticamente. No había señales de forcejeo, ninguna alarma activada. Iluminé el interior con mi linterna. Todo en orden, los maniquíes en sus poses habituales, inertes, pero algo, una sensación me hizo quedarme. Vi un movimiento mínimo, casi imperceptible, como si algo se hubiera deslizado en las profundidades de la tienda. Revisé los alrededores. No había otra forma de acceso, solo las puertas principales, y estas estaban seguras. Para mi procedimiento saqué mi celular y tomé una foto de la tienda desde afuera, capturando los escaparates cerrados, la fachada intacta. Era mi prueba, mi registro de que todo estaba en orden, en caso de que más tarde surgiera algún incidente. Luego me di la vuelta para continuar mi ronda, pero una sensación helada, me paralizó. Sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré bruscamente. Nada. El pasillo estaba vacío. Solo la tenue luz de emergencia proyectando sombras alargadas. Por precaución tomé otra fotografía asegurándome de que el ángulo también mostrara la tienda tal como estaba. Y así, con una inquietud creciente, continué mi camino. Al terminar mi turno, al entregar el reporte a mi supervisor, le mostré las fotos y le relaté el incidente. Él al principio se mostró escéptico, hasta que examinó las imágenes. La primera foto era clara. La tienda perfectamente cerrada, los maniquíes inmóviles con sus miradas fijas al frente, vestidos con la ropa de temporada. Pero la segunda foto era diferente. Él la señaló con una expresión de desconcierto. Uno de los maniquíes había cambiado de posición. En la segunda imagen, su cabeza estaba girada como si me estuviera observando directamente. No había explicación lógica. Nadie pudo haber entrado, movido el maniquí y salido sin dejar rastro. Y sin embargo la evidencia estaba ahí, capturada por mi celular. Mis compañeros intentaron desestimarlo con bromas, sugiriendo Photoshop o juegos de sombras. Pero yo estuve allí. Sentí esa presencia, esa energía que emanaba de dentro de la tienda. La figura corriendo, la sensación de ser observado, nada de eso fue producto de mi imaginación. Continué trabajando en ese centro comercial durante varios meses más. Escuché otras voces, presencié otras extrañas anomalías, pero nada se comparó con la claridad de aquella noche. Esa imagen, ese maniquí que parecía mirarme fijamente en medio de la penumbra, se convirtió en el símbolo de mi despertar a la verdad. Porque en un centro comercial vacío, a las 2 o 3 de la madrugada, no hay nada más perturbador que la certeza absoluta de que no estás solo. Mi nombre es Nancy, y el eco de Relatos de la Noche ha sido mi compañero fiel durante más de 5 años. Cada episodio, ya sea en el trayecto al trabajo o en el transporte público, o admito con cierto temor justo antes de sumergirme en el sueño, se ha incrustado en mi memoria. Muchas de estas historias resuenan con experiencias familiares, pero hay una que se distingue, una que me ha marcado de forma indeleble. Hoy no compartiré una vivencia mía, sino la historia que forzó a mi padre a abandonar una década de servicio como velador. Mi padre dedicó muchos años de su vida a la vigilancia nocturna en un lugar particular, un yonque, un desguace de automóviles, un cementerio de metal y caucho a las afueras de la ciudad. Imaginen enormes patios repletos de carcasas retorcidas, oxidadas hasta la médula, apiladas como esqueletos de máquinas, conteniendo miles de piezas valiosas esperando una segunda vida. Este lugar en particular
se extendía hacia la nada, colindando por su parte trasera, con un camino de terracería que se perdía en el desierto, un lienzo negro y vacío bajo la luz de la luna. Desde el frente se vislumbraban las luces distantes de la carretera, un recordatorio tenue del mundo civilizado. Pero por la retaguardia solo había oscuridad. Mi padre solía decir que mirar hacia atrás en plena noche era como contemplar un agujero negro cósmico. Los intentos de robo eran frecuentes, especialmente por la parte trasera, donde la vieja barda y la escasa vigilancia ofrecían una tentación peligrosa. Por eso sus rondas nocturnas eran exhaustivas. Contaba con una cuatrimoto destartalada para recorrer el perímetro, una linterna potente y un radio, pero siempre llevaba consigo su macana, un mudo compañero de acero. Después de tantos años mi padre conocía cada crujido del metal, cada susurro del viento entre los chasis abandonados. Sabía distinguir el sonido natural del frío expandiendo el metal de una anormalidad de un intruso. Aquella noche de invierno, el aire era cortante, seco, el semidesierto reclamando su dominio gélido. Eran las 2:30 de la madrugada cuando salió a una de sus rondas rutinarias, avanzando con lentitud entre los pasillos de chatarra, su linterna barriendo las filas de autos destrozados, verificando candados y rejas. Al llegar a la parte trasera se detuvo. El silencio era absoluto, solo roto por el viento que levantaba finas capas de polvo. Algo en esa quietud le intranquilizó. Decidió hacer una ronda externa, salir del yonque y rodear por el camino de terracería. El terreno era vasto, y le llevó varios minutos llegar a la zona más oscura. Y allí en la penumbra, vio algo que heló la sangre en sus venas. Una figura, caminando a lo lejos justo en medio del camino de terracería. No parecía intentar escalar la barda, sino que se arrastraba, paso a paso, siguiendo la línea paralela al yonque, como si pasara por allí sin rumbo. Pero no había ningún allí. Como le dije, era un camino que no llevaba a ninguna parte. Al principio mi padre pensó que era alguien perdido, un borracho extraviado de la carretera. Levantó la linterna, enfocando la figura. Era un hombre delgado, sucio, descalzo. Su ropa, desgarrada y sucia, se arrastraba por el suelo, ocultando por completo sus pies. La camisa colgaba de su cuerpo como si fuera demasiado grande, o como si el cuerpo mismo se hubiera consumido. Sus manos, exangües, colgaban flácidas a los costados, apenas huesos cubiertos por piel tensa. Lo más perturbador era su total indiferencia a la luz. Mi padre le gritó: compa, ¿qué anda haciendo ahí? No hubo respuesta. Repitió la pregunta. 1, 2, 3 veces. Silencio. La figura continuó su avance sin girar la cabeza, sin acelerar el paso, solo arrastrando la tela sucia contra el polvo del camino. Mi padre lo siguió, despacio, en la cuatrimoto, hasta llegar a una zona donde había cámaras de seguridad. Allí, sintiéndose un poco más seguro, apagó el motor, bajó con cautela y aferró su macana. La linterna temblaba en su mano, no solo por el frío cortante de la madrugada, sino por la creciente inquietud. Empezó a caminar hacia la figura, su linterna iluminando el camino frente a él. El aire detrás del yonque se sentía diferente, más denso, despojado incluso del lejano murmullo de la carretera. Solo el viento, el silbido fantasmal entre las colinas y el crujir de sus botas sobre la grava. Los reflectores del yonque alcanzaban apenas unos metros, y más allá, reinaba la oscuridad total. Cuando estuvo a pocos pasos de alcanzarlo, el hombre se detuvo, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no estaba solo. Y entonces lentamente, muy lentamente volteó. Mi padre lo ha contado innumerables veces y su relato nunca varía. No era la cara de un vivo, nos dijo. La luz de la linterna se estrelló contra su rostro, revelando una piel seca, pegada al hueso. Las cuencas de los ojos parecían vacías, pozos oscuros en un cráneo desfigurado. La boca se retorcía en una mueca horrible. Ni una sonrisa, ni un grito, sino algo intermedio, una contorsión de agonía perpetua. Todo en él, la piel agrietada, la ropa desintegrada, la forma de moverse, parecía emanar de la propia tierra, como si fuera un ser que hubiera permanecido enterrado durante años eones. Mi padre retrocedió un paso, luego otro, paralizado por la incredulidad, por el horror puro. Finalmente giró sobre sus talones y corrió. Saltó a la cuatrimoto, la encendió de un tirón y aceleró a fondo. El camino de terracería plagado de baches y piedras sueltas se convirtió en una pesadilla. La moto casi se volcó 2 veces, pero él no se detuvo. Solo quería llegar a la entrada.
Cuando por fin lo logró, cerró la reja con un estruendo tembloroso y llamó a la policía. Dijo que había visto a un hombre herido que necesitaba ayuda. Aún intentaba aferrarse a una explicación racional. En cuestión de minutos, una patrulla con 2 oficiales llegó. Se dirigieron juntos a la parte trasera. Ellos con sus linternas, mi padre con la suya. Recorrieron el camino de terracería, buscando huellas, restos, cualquier evidencia. Nada, absolutamente nada que confirmara la presencia del hombre. Pero lo más inquietante ocurrió al revisar las cámaras. Se veía a mi padre en su ronda, deteniéndose, bajando de la moto, iluminando el camino, y luego corriendo. Pero no se veía a nadie más. Ni una sombra ni una figura a lo lejos. Nada. Los policías redactaron un reporte informal, y continuaron regresando por varios días, a pesar de que no podían iniciar una investigación oficial. ¿Qué iban a argumentar? Un hombre sin ojos en un camino desolado. Querían descartar cualquier crimen real, especialmente considerando la naturaleza de la zona. Buscaron indicios de tumbas clandestinas, de fosas, restos humanos, pero el terreno era vasto. Nunca encontraron nada. Para mi padre, esa fue la señal definitiva. La confirmación de que aquellas cosas que a veces dudaba, que le habían sucedido antes, eran terriblemente reales. Poco tiempo después, decidió jubilarse. Mis hermanos y yo nos turnamos para apoyarlo, y él nunca volvió a trabajar de noche. De todas las historias que nos contó, y fueron muchas, esta fue la peor, la más nítida, la que lo dejó temblando incluso años después, y la que sinceramente, yo nunca he podido arrancar de mi mente. Gracias por escuchar. Un saludo. Muchísimas gracias por seguir aquí, en este oscuro santuario. Ojalá sean muchos los que se queden, porque como les adelanté, la última historia de esta noche es, para mí, una de las más aterradoras que hemos recibido en mucho tiempo. La verdad, al leerla, sentí cada palabra como si la estuviera viviendo. Les imploro que se suscriban, que den like, que dejen sus comentarios. Es la manera más genuina de apoyarnos y de mantener viva esta llama de terror. En la descripción encontrarán todos los enlaces que necesitan, incluido el del libro de relatos de la noche, un compendio de pesadillas para llevar consigo. Pero ahora, el intermedio ha terminado. La verdadera oscuridad aguarda. Hola comunidad. Me llamo Julián y esta historia que voy a compartir es algo que le ocurrió a mi abuelo hace apenas un par de años. Él ya no está en condiciones de trabajar, pero los recuerdos de esa noche permanecen tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Y no fue una noche cualquiera. Mi abuelo, un hombre dedicado a la docencia durante la mayor parte de su vida, se encontró tras su jubilación con una pensión que apenas cubría lo esencial. Por ello buscó trabajos esporádicos, pequeños empleos para complementar sus ingresos. Entre esas labores a veces cubría los descansos del velador oficial de un depósito de microbuses, de esas combis y pequeños camiones de transporte público que surcan nuestras ciudades. Seguro que en cada rincón del mundo tienen nombres diferentes, pero hablo de esos vehículos viejos y descuidados que abundan en nuestras urbes latinoamericanas. El depósito era un terreno extenso donde al final de cada jornada, las unidades se estacionaban para esperar el amanecer. Estaba cercado con lámina alta, tenía una pequeña caseta en la entrada, y al fondo una zona más abierta donde se alineaban los vehículos. De noche el lugar se sumía en un silencio casi absoluto, apenas mitigado por un par de lámparas titilantes y la fogata improvisada que los veladores solían encender para combatir el frío inclemente. Y fue en una de esas noches gélidas de invierno cuando mi abuelo se encontraba cubriendo el turno. Eran casi las 12 de la noche cuando llegó el último chofer. Dejó su microbús al fondo, apagó las luces, cerró la unidad con llave, y se acercó a platicar un momento antes de irse. Conversaron de cosas cotidianas, nada fuera de lo común, hasta que el chofer se despidió y se dirigió a su coche estacionado afuera. Mi abuelo se quedó solo, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Fue entonces, al voltear hacia las filas de microbuses estacionados, que la vio. En la penumbra de una de las unidades más cercanas, casi al fondo, en el penúltimo asiento, había una mujer sentada. No era una sombra, no era un bulto informe, era claramente una mujer, con el cabello largo y blanco, la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera esperando o dormida. El corazón de mi abuelo dio un vuelco. Su primer pensamiento fue que alguien se había quedado escondido en el microbús, una pasajera distraída, o peor aún, alguien con malas intenciones. Salió corriendo hacia la salida, intentando alcanzar al chofer antes de que se marchara. Lo interceptó justo cuando el hombre se subía a su coche. «Oiga», le dijo mi abuelo,
Se quedó alguien en un microbús, una mujer hasta atrás. Écheme la mano para ir a sacarla. El chofer lo miró con una calma que mi abuelo no comprendió. No se sorprendió, no se alarmó, simplemente le dijo: «Ah, no se preocupe, don, ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Cuando dé su ronda, nomás no vea para la unidad. Ahí déjela». Mi abuelo no entendía nada, pero el chofer ya se había ido, como si hubiese dicho algo completamente normal. Regresó al depósito con el corazón acelerado. El frío de la madrugada se sentía más intenso esa noche. Avivó la fogata que los veladores solían usar y se sentó frente a ella, tratando de calmarse. Pero por más que lo intentaba, no podía quitarse de la cabeza el microbús donde estaba la mujer. No quería darle la espalda, así que se acomodó de forma que pudiera tener la unidad de frente, no fuera a hacer que la mujer se bajara. Allí estuvo, minutos que parecían eternos, pero las ganas de voltear, la necesidad de asegurarse de que seguía allí, se volvieron insoportables. Finalmente lo hizo. Levantó la cabeza hacia el microbús. La mujer seguía allí, sentada e inmóvil como antes, solo que esta vez, ella también lo miraba. Mi abuelo sintió como si la sangre se le helara en medio de la oscuridad del microbús. Los ojos de la mujer brillaban, como los de un animal reflejando la luz del fuego. Fijos, totalmente fijos, directos hacia él. El miedo fue tan intenso que sintió que el corazón se le quería salir, que le iba a dar un infarto. Buscó sus pastillas para la presión, se levantó de golpe, retrocedió hasta la puerta principal, y allí se quedó toda la noche, de pie, envuelto en una cobija, temblando más de nervios que de frío. No se atrevió a volver a mirar. Cuando amaneció y llegaron los primeros choferes para abrir, mi abuelo fue directo con ellos, les contó lo que había visto, y ellos con toda naturalidad le dijeron: «Mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia, más que de miedo, es triste». Le contaron que hacía algunos años, una mujer muy mayor había fallecido en ese mismo microbús. Iba de regreso a casa por la tarde, después de trabajar desde la madrugada, y se quedó dormida de cansancio en el último asiento. Pero nadie se dio cuenta de que nunca despertó. Nadie notó que había muerto. La unidad siguió toda su ruta, recogiendo y dejando pasajeros. Mientras ella viajaba muerta en la parte trasera, el chofer no notó nada extraño hasta que llegó al depósito, ya de madrugada. Fue entonces que se dio cuenta de que alguien seguía allí. Y peor aún, la mujer estaba completamente fría. Había estado allí todo el tiempo, quién sabe cuántas horas en silencio, muerta, con toda la gente ignorándola, como cuando estaba viva. Desde entonces algunos veladores y choferes aseguran verla de vez en cuando. Dicen que no es agresiva, que simplemente se aparece, como si siguiera esperando llegar a su destino, poder bajarse de ese microbús. En la entrada del depósito junto a la caseta hay un pequeño altar con veladoras y flores marchitas. Es para ella. Cada tanto alguien enciende una vela y le reza pidiendo por el descanso de su alma. Como les digo, comunidad, esto le pasó a mi abuelito, pero no fue hace mucho. Fue apenas en 2023. Y aunque he escuchado muchas historias paranormales en mi familia, ninguna nunca me dejó tan pálido como aquella tarde en que mi abuelo, cuando llegamos a su casa a verlo, nos contó lo que había vivido esa madrugada. Aún se le veía el miedo en los ojos. Aún se le ve. Duerman bien, si pueden. Y que tengan muy buenas noches.